Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnuvadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdare Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones del siempre maravilloso y radiante Srimad Bhagavatam. En el día de ayer finalizamos el capítulo número 13 y hoy, que finalizaba ya con lo que Narada había dicho sobre Dhritarashtra, el rey ciego, y su esposa Vidura, cuál había sido la finalización. Dhritarashtra, después de emprender el camino hacia una vida de completa renuncia, en busca de abandonar la existencia material en un contexto adecuado y con la mente adecuadamente fijada también a la manera de la práctica del yoga místico, o sea, la manera del control absoluto de los sentidos, el control absoluto de los objetos de los sentidos, de la influencia que ellos ejercen sobre nosotros, las criaturas que estamos ilusionadas en este mundo material, el control absoluto de la mente, el fundir los sentidos de la mente mediante la inteligencia en el ser, y desde allí entonces el yogi místico, a través de sus propios poderes logrados o alcanzados en ese punto, abandona la existencia material con la idea fija en fundirse en la sustancia total. Entonces así se identifica y se funde en el Brahman, y en ese caso de Dhritarashtra, pues aquello que llamaba maquinaria material simplemente se prendió fuego. O sea, el propio elemento fuego fue incentivado en el interior de esa maquinaria hasta que se hace el único elemento predominante, y por tanto la maquinaria o el cuerpo material literalmente se vuelve fuego. Y su esposa entonces siguió su camino. O sea, cuando vio que ese cuerpo se hizo fuego y la pequeña cabaña de paja y hojas secas en la cual él estaba meditando también se prendió fuego, entonces ella absorbió su atención completamente en el estado pertinente y se entregó también al fuego. Vidura después abandonó ese lugar y siguió su peregrinaje, aunque lo hizo con la satisfacción de que Dhritarashtra había dado un paso importante en cuanto a la liberación. Aún así estaba un poco triste porque no logró alcanzar o depositar o vislumbrar la existencia de los pies amorosos del Señor, pero al menos logró dar un paso significativo en cuanto a que se liberó de todas las ataduras de las concepciones materiales que lo mantenían en un estado tan deteriorado de existencia. El capítulo número 14, que es el que vamos a iniciar, se nombra la desaparición de el Señor Krishna. Vamos a recordar que Narada Muni, en las preguntas que le estaba haciendo Yudhishthira, dice: Narada Muni, no disculpen, Vidura, cuando regresó de su peregrinaje, Yudhishthira le preguntó por todas las cuestiones. Vidura le comentó sobre todo menos sobre la desaparición de la dinastía de los Yadu, o sea, la dinastía donde había aparecido el Señor Krishna, porque se guió por el precepto védico de que si el sufrimiento llega por sí solo, entonces ¿para qué lo vamos a adelantar? ¿Para qué vamos a hacer sufrir a una persona por adelantado si a su debido tiempo ese sufrimiento les va a llegar a sus vidas? Entonces el capítulo que vamos a iniciar hoy va a hablar de manera general, de modo general, sobre ese momento, sobre la desaparición del Señor Krishna y sobre qué pasó a partir de ahí con la atmósfera del mundo en general, qué pasó con la era, qué pasaron con los tiempos, qué sucedió, en resumen, con el proceso de control del funcionamiento universal. Texto 1 dice: Sri Sutta Goswami dijo:
Arjuna fue a Dwaraka a ver al señor Sri Krishna y demás amigos, y también para que el señor le informara de sus próximas actividades, ¿verdad? Los Pandavas, vamos a recordar, vivían en Hastinapur. Dwaraka se encontraba muy distante. Entonces ya Arjuna, extrañando a Krishna y además deseoso de saber cómo estaban y qué planes tenían, decide, con previo permiso de su hermano, el rey Yudhishthira, decide ir a Dwaraka a compartir un poco, a gozar de nuevo con el reencuentro, contarse tantas cosas que tenían que contarse, como un viejo amigo que decide ir a visitar a su amigo que vive en otro lugar, pues hace mucho tiempo no le ve y además quiere enterarse sobre si tiene algún buen plan en el cual pudieran juntos participar, o sea, juntos dedicarse a realizarlo. Entonces el texto dice: pasaron algunos meses y Arjuna no regresaba. Maharaj Yudhishthira comenzó a observar ciertos presagios poco propicios que eran de por sí alarmantes. Se parece que el tiempo fue pasando y un viaje que podría haberse hecho en corto tiempo en cuanto al regreso se fue prolongando por varios meses. Entonces Yudhishthira, el hermano mayor de Arjuna y rey actual de los Pandavas, que era una persona muy sensible a las percepciones, se daba cuenta enseguida, nada más que hubiera un pequeño cambio. Vamos a recordar que el devoto sincero es como un termómetro, es un sensor. El devoto sincero es un sensor altamente sensible, y de eso se trata la espiritualidad. La espiritualidad se trata de que vamos refinando o nos vamos especializando en el sentido, o sea, en la sensibilidad, en sentir el más mínimo cambio que ocurra en la atmósfera de la existencia, la más mínima perturbación que ocurra, el devoto puro la percibe y dice: oh, algo está sucediendo, y entonces se pone a reflexionar sobre el asunto. Entonces Yudhishthira, el hermano se demoraba, y junto a la demora del hermano él se percata de que ciertos signos estaban comenzando a mostrarse tanto en la naturaleza, o sea, en cuanto al clima, cuestiones así, como en la vida social. Habían ciertas cualidades incluso comenzando a aparecer, a hacerse visibles entre las personas, o sea, en las personas, en sus comportamientos y también en las relaciones interpersonales. Yudhishthira se dio cuenta que algo había cambiado de rumbo, que el funcionamiento general había sufrido o estaba comenzando a sufrir algunos tipos de cambios nada favorables. Por eso el texto dice que ciertos presagios, o sea, cambios o presagios poco propicios y que eran de por sí alarmantes. Él sabía. Es como cuando alguien tiene una mascota, por ejemplo un perro, y un día detecta que el perro se está rascando con la pata y se alarma. Oh, esto es alarmante porque el perro mío nunca lo había hecho y ahora lo está haciendo. ¿Será que tiene algún tipo de enfermedad en la piel? ¿La está comenzando? ¿Será que tiene algún tipo de parásito en la piel? ¿Algún tipo de ácaro o algo? ¿Será que tiene alguna pulga o tiene varias pulgas? O sea, el dueño preocupado comienza a alarmarse porque necesita tomar medidas a tiempo, si es que es posible tomarlas. Continúa diciendo el texto 3: él vio que la dirección del tiempo eterno había cambiado, y eso era algo muy alarmante. Habían trastornos en las propias estaciones del año, y la mayoría de la gente se había vuelto muy avariciosa. La mayoría de la gente se había vuelto muy llenos de ira. Por cualquier cosa estallaba una discusión, y la mayoría de la gente se había vuelto gente muy falsa. Y él vio que la gente estaba adoptando medios poco favorables o ilícitos para ganarse el sustento. Vamos a recordar que Hastinapur, bajo la dirección de los santos Pándavas,
había llegado a ser el reinado más próspero de su tiempo en todo sentido, no solo en sentido de productividad desde el punto de vista material, cultivos, vacas, leche, la economía interna de la ciudad, todo, sino también desde el punto de vista de los valores, las cualidades humanas. Era una ciudad que funcionaba maravillosamente bien, todo era armónico, todo parecía ser la propia manifestación plena de la fortuna y de la dicha que acompañan siempre al Señor Supremo. Ahí estaba. Entonces eso significa que Yudhishthira estaba acostumbrado a eso. Así que cuando empezó a ver ciertos detallitos que no coincidían con eso, se dio cuenta, hey, espérate un momento, porque algo en este funcionamiento está cambiando. Algunos de esos detallitos se nos hacen comunes, porque hoy en día son detalles comunes. En los tiempos de Yudhishthira eran alarmantes, porque era algo, era como una manchita en medio de una tela muy blanca, así que era fácil de reconocer. En estos momentos no son fáciles de reconocer porque se han vuelto comunes. Ya no es una manchita en la tela blanca, ya la tela no es blanca, ya la tela está completamente sucia, así que es prácticamente imposible reconocer el churre dentro de tanto churre. A veces han visto, por ejemplo, en los lugares acá, Cuba, cuando hay sequía, hay mucho polvo y en los tiempos que hace viento el polvo se levanta, sobre todo en los pequeños pueblos. Acá, por ejemplo, frente a mi casa, la calle que pasa ya no tiene prácticamente ni asfalto, es polvo, tierra, y el polvo se levanta continuamente con el aire, con los vehículos que pasan, a veces los animales, y entonces ese polvo entra constantemente para las casas y usted puede limpiar a diario, pasar un paño húmedo por todos los objetos que siempre al rato están de nuevo cubiertos por el polvo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, las cortinas, a veces esas telas que hay colgando para dividir de una habitación a otra o para simple adorno de los espacios. Las cortinas, usted, como la ve diariamente ahí, usted cree que se mantienen limpias, pero si dentro de unos días usted coge esa cortina, la quita de su colgador, de su cortinero, y la lava, o de hecho la sumerge nada más en agua y la deja ahí un tiempito, usted va a ver cómo el agua se pone toda sucia. Y usted dice, Dios mío, esta cortina estaba llena de churre y yo no me había dado cuenta. Porque la acumulación del churre va sucediendo y sucediendo. Y como usted está en sus otras cuestiones, usted ve siempre a la cortina del mismo color. Pero realmente cuando usted la mete ahí en agua, que la remoja, incluso que la lava con detergente o algo, que la cortina suelta toda esa churre y usted la seca y usted la observa, se da cuenta del contraste de color, se da cuenta que la cortina queda con el color más vivo. O sea, usted no se percató cómo fue que la cortina poco a poco fue perdiendo la vitalidad de su color y fue tan lentamente que no se dio cuenta y el ojo se iba adaptando a ese cambio de color tan minúsculo, tan pequeñito, hasta que entonces lo mismo pasa. O sea, los tiempos modernos, las cualidades deterioradas del ser humano están tan presentes, tan comunes, que ya no se les considera alarmante ni negativa, se considera como algo normal. Ya para la gente es normal la mentira, para la gente es normal la torcedura en los caracteres, para la gente es normal la flojedad en las convicciones, para la gente es normal la falta de valores, para la gente es normal engañar, para la gente es normal explotar al otro, para la gente es normal dejar de dar caridad, para la gente es normal no respetar a nadie. Ya es tan normal que ya no es alarmante. Y eso es lo más preocupante de todo, es que ya no es alarmante. Al contrario, la gente sigue caminando en esa dirección. Incluso los propios supuestos superiores o representantes, ya sea en la familia, en los estados, en los gobiernos, también se suman a ese tipo de síntomas. Pero Yudhishthira no, Yudhishthira está preocupado, algo está pasando porque mira, hay trastornos, están habiendo pequeños trastornos en las estaciones. Vamos a recordar que cuando los Pándavas estaban gobernando Hastinapur, se dice que Hastinapur, desde el punto de vista natural incluso, funcionaba perfectamente. La lluvia
caía en la estación que tenía que caer, así que las personas, los campesinos podrían guiarse exactamente para sus siembras, sus cultivos, porque eso nunca fallaba. Actualmente podemos ver, por ejemplo, que el clima está trastornado. De hecho, acá en los lugares de campo, las personas que normalmente se guiaban por ciertas fechas específicas para sembrar, según su tradición, han visto desde hace tiempo que esas fechas ya no hay tanta coincidencia entre lo que antiguamente pasaba en esa fecha y lo que en este tiempo pasa. Entonces vemos que las lluvias se han movido. A veces los meses donde supuestamente antes llovía mucho, ahora deja de llover y todo es un trastorno. Entonces eso también estaba empezando a suceder ligeramente en aquel momento por alguna razón. Y Yudhishthira lo detecta y dice, ¿por qué es que el tiempo está comenzando a cambiar un poquito? A veces decimos, por ejemplo, en estos tiempos modernos decimos cuando vienen desastres naturales, hasta la naturaleza está en nuestra contra. Pero Yudhishthira no pensó así. Yudhishthira no dijo, la naturaleza se está poniendo en nuestra contra. No. Yudhishthira, como era un rey y era el buen rey, y el rey siempre se considera a él mismo como culpable de todo lo que pasa. Cualquier distorsión que haya en el funcionamiento de su reino, sea en la gente, en los cultivos, en lo que sea, él piensa, algo yo estoy haciendo mal, que esto está sucediendo. Él nunca echa la culpa a nadie. Él dice, yo como responsable, como dirección general, estoy haciendo algo mal. ¿Qué es lo que está pasando? Y él investiga en ese sentido. Yudhishthira no se puso a ver, la naturaleza está en nuestra contra. No. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué ha pasado que la naturaleza está actuando de esa manera? Noten los pequeños signos alarmantes. O sea, cambio en las estaciones. Las estaciones empiezan a sufrir trastornos, las estaciones del año. O sea, invierno, verano, la lluvia, la sequía, todo eso. Y la mayoría de la gente se había vuelto codiciosa, insaciable, que querían tener más y cada vez más y cada vez más. Se habían vuelto llenas de ira. O sea, por cualquier cosita empezaba a surgir ya una discusión. Y se habían vuelto falsas. O sea, se habían hecho muy teatrales, muy mentirosas por tal precisamente de obtener aquello que querían, guiados por su codicia o su avaricia. Cada cualidad de deterioro en el ser humano siempre está concatenada a otras cualidades. No es más que la expansión o la transformación o el agravamiento de una cualidad ya antes surgida. Eso lo vamos a ver después más detalladamente en el canto número 4 del Srimad Bhagavatam, a inicios del capítulo número 8, cuando se va a mencionar la historia de Dhruva Maharaj. Ahí existe una descripción muy maravillosa sobre cómo va ocurriendo el deterioro a partir de una simple cualidad. Cómo esa cualidad se divide en dos, después esa se divide en 4 y así el deterioro va cubriendo a la criatura. Entonces, por eso es importante estar atento o al menos tener el conocimiento de detectar cuáles son los signos de alarma en el ser humano. ¿Cuándo es que mi vida está comenzando a encaminarse en una mala dirección desde el punto de vista del crecimiento espiritual? Si no tenemos ese conocimiento o si no estamos bajo el cuidado o la tutela o la consejería de alguien que lo tenga, entonces es muy fácil, de hecho es inevitable perderse. No hay quien impida perderse en este mundo porque es lo más simple. Como dice Madre Teresa de Calcuta en uno de sus poemas, ella dice, ¿cuál es la cosa? Ella hace la pregunta, ¿cuál es la cosa más fácil? Y ella misma se responde, dice, equivocarse. O sea, desorientarse, dar un paso inadecuado, eso es lo más fácil que hay en este mundo. Lo más fácil. Por tanto, si es lo más fácil, es la tendencia que tenemos todo a cada momento. Así que necesitamos de una referencia, guía, que nos ayude a detectar cuándo estamos a punto o cuándo ya lo hemos hecho para ver si podemos corregir y de qué manera podemos hacerlo. Volvemos a los signos. Cambios en las estaciones. La mayoría de la gente se había vuelto codiciosa. La mayoría de la gente se estaba volviendo muy malgeniosa, o sea, llena de ira. La mayoría de la gente se estaba volviendo falsa.
y él vio que estaban adoptando medios ilícitos para ganarse la vida. Estaban dejando de sustentarse y sustentar a sus familias por medios honrados guiados por la honestidad, por el trabajo, por la humildad, por el esfuerzo, por la veracidad. No, ahora estaban buscando el facilismo y estaban, debido a su propia codicia y avaricia, adoptando medios fraudulentos, la mentira, el engaño, las trampas, la desigualdad, la injusticia, por tal de saciar su supuesta comodidad o su supuesta codicia, o tratar de elevarse o marcar diferencias con respecto a los otros. Sin duda alguna, esos son todos signos alarmantes y hablan de deterioro preocupante en la sociedad humana. Continúa diciendo el texto número 4, todas las transacciones y tratos ordinarios se contaminaron con el engaño, incluso entre amigos, y en las relaciones familiares siempre había malos entendidos entre el padre, la madre y los hijos, entre bienquerientes y entre hermanos. Incluso entre esposo y esposa siempre había riña y disensión. Continúa mencionando signos alarmantes. Sigue la descripción de signos alarmantes. El narrador Yeresim Babatán los va describiendo ahora aquí un poquito más aterrizado al contexto social y de las relaciones humanas. Dice, todas las transacciones, o sea, los intercambios, la interrelación, los tratos comunes entre los habitantes de la ciudad de Hastinapur se comenzaron a contaminar con el engaño. Ya nadie podía confiar en la palabra de nadie, o sea, falta de veracidad en ese sentido. La veracidad comienza. Vamos a recordar que las 4 posiciones o las 4 columnas del Dharma o del deber o de la buena acción son la austeridad, la limpieza, la caridad o la compasión y la veracidad. Bueno, perfecto. Esas 4 columnas empezaron a deteriorarse. Empezó a deteriorarse la veracidad incluso poco a poco, también la limpieza, o sea, esto de una vida organizada, limpia, a deteriorarse también la austeridad, por eso se volvieron codiciosos, y a deteriorarse la compasión o la caridad. Por eso se volvieron en ese sentido también. ¿Cómo se dice? Deteriorados, no, seres humanos desvirtuados, o sea, dejaron de ser caritativos y solo pensaban en su propio confort. Dice que los tratos ordinarios se contaminaron con el engaño, incluso entre amigos. Y en las relaciones familiares siempre había malos entendidos entre el padre, la madre, los hijos, entre el bienqueriente y entre los hermanos, incluso entre esposo y esposa. Muchas veces, por ejemplo, cuando escuchamos la prédica a la manera o al modo de la doctrina cristiana, vemos que hacen enfoques que en el fin de los tiempos, el final de los tiempos, ¿verdad? Habrán peleas entre padre e hijo, los hijos no respetarán a los padres, habrá peleas entre esto, aquello. O sea, también habla de signos muy alarmantes. Y aquel que tenga más o menos un bagaje sobre ese enfoque cristiano y ahora esté escuchando esto, va a haber una similitud. O sea, también estos signos nos recuerdan aquellos signos que se mencionan allí, y en ambos casos hablan sobre un deterioro de los tiempos. Un deterioro que cuando llega a su momento más crítico va a ser insoportable desde el punto de vista incluso del contexto universal, y el propio universo va a colapsar debido a ese propio deterioro. O sea, la propia sociedad se va a conducir hacia su propia destrucción. Entonces continúa diciendo el texto número 5. En el transcurso del tiempo llegó a suceder que la generalidad de la gente se acostumbró a esas cuestiones. O sea, se acostumbró a la codicia, a la ira, al orgullo, etc. Observando todos esos presagios, Maharaj Yudhishthira le habló a su hermano menor. O sea, lo que hablábamos ahorita, la gente se acostumbró, no lo dude nunca. La criatura en este mundo material vive de
acostumbrarse. Al principio algo resulta un poco incómodo, la gente dice esto, dice aquello, protesta, yo, aquello, esto, aquello, pero si eso se va manteniendo y cada vez más personas lo van asimilando, llega un momento en que la gente se acostumbra y comienza a funcionar de ese modo. Como se dice vulgarmente, se adaptan. A veces las personas piensan que adaptarse es la cuestión más inteligente de la vida y se adaptan a cualquier cosa, incluyendo a aquellas cuestiones que nos degradan como seres humanos. Pero eso no es inteligencia, porque el ser humano consciente y el ser humano lúcido, aunque toma medidas frente a determinadas situaciones de la vida, aún así no se adapta, o sea, esto dice es que no acepta internamente ciertas cuestiones o ciertos estilos de vida que le van a deteriorar o la van a apartar del crecimiento espiritual. Ella no lo acepta. O sea, prefiere aislarse, prefiere que su vida termine en un rincón por ahí antes que sumarse al adaptarse a esas transformaciones. Por ejemplo, las personas que todavía conservan determinados tipos de valores que nos identifican como seres humanos, que conservan todavía determinado tipo de apego hacia cuestiones como la verdad, cuestiones como la honradez, cuestiones como la justicia, el trato equitativo, la preocupación por las necesidades de otros. Esas personas, frente a modelos de vida que sean contrarios a eso, o sea, frente a modelos de vida que exploten al otro, frente a modelos de vida basados en la mentira, frente a modelos de vida basados en la no rectitud, o sea, en la flojedad o la torcedura de los caracteres, frente a esas cosas, ellas no dan un paso aprobatorio. Ellas, al contrario, ellas detienen eso y dicen, no, yo no acepto eso. Yo prefiero dejar de existir que transformarme de esa manera. Ese es el pensamiento básico de las pocas personas que quedan así. O sea, yo no asimilo eso. E incluso si no encaja en la sociedad se apartan, pero ellas no lo asimilan. Pero lo preocupante de eso es que esa no es la regla común. La regla común es que la mayoría de la persona asimila, se adapta y simplemente continúa viviendo de esa manera, que va siendo cada vez más desviada del modo que se espera de vivir de un ser humano que está evolucionando como ser humano. Eso significa que esa adaptación en cuanto a este tipo de vida marca un camino de vida humana a vida cada vez más animal. O sea, no vale la pena desde el punto de vista humano vivir de esa manera. Ahora, el mismo fenómeno sucede a la inversa. O sea, también cuando una persona que está adaptada a vivir desde un modo deplorable de vida, sin valor alguno, sin rectitud, sin veracidad, lleno de mentiras, cosas así, empieza a integrarse, empieza a relacionarse, se muda, se traslada para un lugar donde la mayoría de las personas funcionan de un modo más elevado, son más organizados, son más responsables, tienen cualidades más elevadas. Esta persona, si permanece ahí el tiempo suficiente y va relacionándose diariamente con aquellas otras personas, vamos a ver que con el tiempo va a ir transformándose en algún sentido por lo menos. O sea, también va a suceder la tendencia de al principio resistirse, pero después se va a ir adaptando. Y este adaptando significa que va a ir cambiando su programación mental poco a poco, algunos más rápido y otros más lentos, la va a ir cambiando. Entonces, este adaptarse es un adaptarse favorable. Entonces, la cuestión no está en adaptarse. El adaptarse por sí mismo no es una cuestión significativa. La cuestión está en a qué es a lo que yo me estoy adaptando. Porque si aquello a lo que yo me estoy adaptando me va a llevar por un camino cada vez más hundido, entonces es preferible no adaptarse, es preferible perecer. Porque al menos el perecer desde el punto de vista védico interrumpe el que te sigas hundiendo. Y entonces tu vida futura será diferente. Pero si tú prefieres seguir en ese sentido, te hundirás cada vez más y entonces cuando tu vida termine va a estar tan hundido, que entonces tu próxima vida sí va a ser una preocupación
terrible. Hay que entender este punto. La cuestión no está adaptarse. El ser humano, desde el concepto materialista de la vida, se adapta a todo. ¿Por qué? Porque tiene un miedo en su cabeza. No, porque es que si no me adapto muero. O sea, tiene el miedo de morir. Cuando usted solamente se identifica con el cuerpo y usted piensa, solamente yo soy este cuerpo y más nada que este cuerpo, entonces usted tiene un gran miedo. El gran miedo de que este cuerpo deje de funcionar, ¿verdad? No se quiere morir porque si este cuerpo se muere ya todo se acabó. Se acabó su casa, se acabó su dinero, se acabó su esposa, su esposo, se acabó todo lo rico que usted hace, que disfruta, los apegos, se acabó porque el cuerpo se acabó. Pero la persona que cree que además de este cuerpo es algo más que este cuerpo, también hay otras cosas, entonces no le tiene miedo a eso. Bueno, sabe que el cuerpo un día tiene que acabar, perfecto, tiene que acabar. Así que si yo me encuentro en una situación que me está obligando a adaptarme a algo que va a echar a perder aquella otra cosa que yo soy además del cuerpo, que me va a volver una persona despreciable, entonces mejor aquí se termina la existencia. O sea, ella dice, no importa, mejor es optar entonces por detener aquí mi vida antes que adaptarme a ese deterioro. Esa cuestión hay que reflexionar en ello. ¿A cuántas cosas en la vida usted se ha adaptado y que le han deteriorado? ¿A cuántas cosas en la vida usted se está adaptando y que le van a deteriorar cada vez más? ¿Y a cuántas cosas en la vida quizás en el futuro acceda a adaptarse? Cuidado con las adaptaciones. Yudhishthira nos va a dar el ejemplo de cómo los pándavas, que representan a aquellas personas que en verdad están en un camino espiritual real de la vida, cómo reaccionan frente a los cambios que no son favorables, que se sabe que no van a tener un buen resultado en nuestro camino como seres humanos. Ellos van a dar el ejemplo. El primer ejemplo es que Yudhishthira se alarma. Oh, esto está malo. Yudhishthira piensa, algo está sucediendo y no es bueno, y vamos a ver, hay que tomar medidas porque esto es preocupante. Él no se adapta. Ellos no se adaptan, se preocupan y vamos a ver qué medidas toman y vamos a ver cuál es el final después de los Pandavas. Pero esto será poco a poco. Pero reflexionemos en estos detalles porque estas escrituras están diseñadas para servirnos de guía en nuestra vida, porque los tiempos actuales son tiempos muy complejos. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que tengamos la capacidad todavía, al menos en poco grado, de poder detectar aquellas cosas que aún preservemos, que sean elevadas y buenas, y las defendamos y las conservemos, las cultivemos y las fortalezcamos, y al mismo tiempo tengamos la capacidad de detectar todas las muchas cosas que ya hemos dejado entrar en nuestra vida y que no son buenas, que no nos van a conducir a nada bueno, y que tengamos la capacidad y el deseo de transformarla y, si es posible, eliminarla o sacarlas fuera. Que el Señor nos acompañe en este sentido, pero sobre todo que tengamos nosotros la voluntad para hacerlo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityana